Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy nos narra cómo entre los cristianos surge una violenta discusión. Hay dos bandos, por decirlo de alguna manera. El bando de los judíos que se han convertido a Cristo y el bando de los cristianos que antes habían sido paganos. Los cristianos judíos pretendían imponer sus leyes, costumbres, ritos y preceptos. Querían exigir a los otros cristianos, que no se habían criado bajo la religión judía, que se convirtieran también al judaísmo y se circuncidaran. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén con otros a reunirse con los apóstoles y los presbíteros para tratar el asunto. Esta reunión en Jerusalén fue el primer concilio de la Iglesia. Es Dios que trabaja en su Iglesia para llevarnos a todos a la unidad. Entonces comienza el primer concilio de Jerusalén, del que seguiremos leyendo el día de mañana. La lección que nos dan hoy aquellos primeros cristianos es que ellos sabían dialogar. Hay discusiones, sí, y hasta violentas, como nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero la decisión correcta la van a tomar como sentándose a dialogar, escuchándose los unos a los otros, exponiendo con respeto los argumentos que tienen que aportar y discerniendo en común lo que es más fiel a la voluntad de Dios. Lo importante es que prevalezca el amor. Unos y otros deben saber escuchar. Nadie entre ellos pretende que prevalezca su opinión. Pedro y los demás apóstoles escucharon lo que Pablo y Bernabé tenían que contar acerca de cómo los paganos abrazaban la fe en Cristo Jesús y vivían llenos de gozo en sus pequeñas comunidades. También escucharon a los judíos que eran fariseos convertidos a Jesús y que eran partidarios de que había que exigirles a los que habían sido paganos que guardaran ellos también la ley de Moisés. Y habiendo escuchado a todos, se tomaron decisiones desde la fe y la oración, desde la luz y la inspiración del Espíritu Santo. ¡Qué diferencia! A nosotros hoy nos cuesta mucho dialogar. Queremos ser escuchados, pero no queremos escuchar al otro. Queremos hablar,
pero no dejamos que hablen los demás. Todos creemos que somos dueños de la verdad. Todos queremos que se nos adjudiquen nuestras pequeñas victorias personales. Pensemos en lo bien que irían las cosas si en una familia, en un grupo apostólico, en una comunidad, fuéramos menos intransigentes y más capaces de dialogar y de escuchar. ¿Cómo serían las cosas en tu hogar si en lugar de estar dando vueltas y vueltas a un asunto, tratando de ganar una discusión, todos se sentaran a orar juntos, a orar y a pedir la luz y la conducción del Espíritu Santo? ¿Cómo serían las cosas si en los grupos, movimientos y comunidades cristianas las decisiones las tomáramos todos juntos, en un ambiente de oración y diálogo, buscando en todo el bien de la iglesia? Como cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo de los apóstoles y de los primeros cristianos que tomaban las decisiones desde la fe en Dios, no desde el hígado, como a veces nos pasa a nosotros, sino desde esa fe firme y convencida de que es Dios el que sabe qué es lo mejor para todos. Trabajemos todos juntos en la iglesia, sí, pero busquemos siempre el bien común. No busquemos nuestros propios intereses, ni que se haga solo nuestra voluntad. Busquemos el bien de la iglesia, no nuestras victorias personales. Aprendamos a dialogar y a respetarnos unos a otros, como lo hacían los primeros cristianos. Recordemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos ha dado ejemplo de humildad. Él oraba a diario y pedía a Dios Padre que le guiara y le diera sabiduría por medio del Espíritu Santo. Seamos fieles a Jesús, imitándole a Él en todo, aferrándonos a Él. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, mi Padre es el viñador. Él es la vid, nosotros los sarmientos. La fuente de sabiduría es Él. Solo adheridos a Él podremos tomar siempre las mejores decisiones. La imagen que ofrece Jesús es realmente clara y expresiva. Las ramas que están vivas pueden producir fruto. En cambio, las ramas secas no producen nada. La rama que no produce frutos es porque no responde ni corresponde a la vida que el tronco le intenta comunicar. Está claro que por una rama seca no circula la savia del árbol. Por estar desprendida o por estar obstruida, la rama comienza a morir lentamente. Así es también nuestra fe. Vive, crece y da frutos cuando vivimos insertos hasta la médula en Cristo Jesús, que es la vid eterna. Solo quienes viven abiertos a la comunicación con Cristo día a día, en la oración, en la meditación de la palabra de Dios, en los sacramentos, en las buenas acciones, la paz, la bondad y la misericordia, son capaces de dar frutos buenos y abundantes. Solo enraizados en el corazón del Evangelio es que somos capaces de hacer el bien, de fomentar la paz, de amar al enemigo y perdonar al que ofende. Solo enraizados en Jesús misionero es que somos capaces de sentir ese deseo loco de salir a evangelizar a pesar de las vicisitudes. Contemplando a Pablo y a Bernabé en las lecturas de los días anteriores, siempre despreciados,
calumniados, maltratados, humillados y hasta apedreados. Es que uno comprende esta verdad. Solo el que está en verdad bien adherido a Jesús no pierde la paz, no pierde la alegría, la bondad, mientras cumple su misión evangelizadora. Pablo y Bernabé, todos maltratados, hasta por muerto dieron a Pablo, sí, pero continuaban adheridos a la vid. Por eso no perdían ni la paz, ni la alegría, ni la esperanza, ni esa vitalidad inconfundible que caracteriza a quienes viven abrazados a Jesús. Si nuestra relación vital con Jesús se interrumpe, cortamos la fuente de nuestra fe, la alegría verdadera y la paz. Entonces, la fe se comienza a secar. Ya no es capaz de animar nuestra vida, ya nada nos entusiasma, ya nada nos alegra. Nos comenzamos a sentir tristes, deprimidos, amargados, frustrados, enojados. Comenzamos a secarnos espiritualmente. Cuando nos desprendemos de Jesús, nuestra fe se convierte en una simple profesión verbal, vacía de contenido y sentido. Contemplemos, hermanos y hermanas, al siempre joven y alegre Papa Francisco, que a sus 82 años refleja una gran vitalidad. ¿Por qué? Porque permanece siempre unido a Cristo. ¿Cómo es tu relación personal con Jesús resucitado? ¿Estás enraizado hasta la médula en Él? ¿Tu corazón late al ritmo del corazón del Evangelio? ¿Puedes mirar y hasta contar esos frutos buenos y abundantes en tu vida? ¿Hay acaso en tu vida ramas que ya necesitan ser cortadas para que vuelvan a reverdecer? Solo insertos en Cristo Jesús es que podemos, como los primeros cristianos, vivir nuestra fe desde Dios y no desde nuestros egoístas intereses personales. Escuchemos nuevamente hoy el llamado casi desesperado de Jesús. Permanezcan en mí, no se suelten, no se dejen arrancar, no se dejen arrastrar, sujétense a mí con todas sus fuerzas, aférrense a mí. Así como las ramas permanecen unidas al tronco de la vid, así permanezcan ustedes en mí. Permanezcan unidos a mí, corazón a corazón. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí, nada pueden hacer. Que unidos a Cristo Jesús dejemos de ser tristes ramas secas, tristes caricaturas de cristianos, y convirtámonos en cristianos auténticos, decididos y valientes, que como Pablo y Bernabé, supieron dejar una huella profunda en la historia de la Iglesia, para honra de Cristo Jesús. Alabado sea Jesucristo vivo y resucitado, sea por siempre bendito y alabado.